Ahí estamos. Vamos a ver cómo nos va con esto. Eh, bueno, hoy más que nada era, eh, a ver, sí, voy a apagar la cámara, así mejoramos un poquito y no tenemos inconveniente. Bueno, estamos entonces. Eh, lo que había quedado pendiente era unas cuantas cositas de lo referido a observaciones con un solo disco, una antena, disco simple, single dish, ¿está? Lo podemos mencionar de distintas formas, pero más que nada es que es ya en cuanto a directamente a lo que es una observación. Vamos a hacer algunas probitas, también vamos a ver cómo andamos con el tiempo, depende de lo que nos alcance. Ahí tengo preparado algunas cositas como para ir viendo qué cosas hay que tener en cuenta. Y lo primero que tenía preparado es como para, bueno, nosotros hasta ahora lo que hemos visto es cómo funciona una antena que la habíamos definido, cómo funcionaba un dipolo, que era lo más elemental, ¿no? El dipolo es el elemento elemental de la detección. Habíamos visto cómo funcionaba, que hacíamos correr, circular una corriente y emitía una radiación. Bueno, de la misma forma a la inversa, una radiación hacía circular una corriente y nosotros medíamos esa corriente. Nosotros podíamos hacer andar ese dipolo en forma individual, o sea, tenemos un dipolo, lo ponía un fierrito, ya es un dipolo, lo conectábamos a un cable y podíamos recibir la corriente producida por la detección de ese dipolo, y que esa corriente, o sea, ya en una forma muy elemental, podíamos medir lo que es una corriente o una tensión, un voltaje. Hasta ahí era lo que nosotros habíamos visto. Y por otro lado, teníamos lo que era el comportamiento, si eh, le adheríamos lo que era un disco simple. Por ejemplo, una parábola que hacía las veces, al igual que como en óptica, que hacía las veces de recolector de la información. Eso concentraba la radiación, la enviaba, está en forma convergente hacia un punto, y en ese punto era donde nosotros colocábamos a nuestro dipolo. Y así es como se realiza la detección un poco más eficiente. Y habíamos visto cómo actuaba cada uno de estos elementos con lo que era el patrón de detección de cada uno. En el dipolo habíamos visto que es el elemento más isotrópico que podíamos tener para la detección, con ese lóbulo en forma de donut, de, de toro sin agujero en el centro. Y por otro lado teníamos qué pasaba cuando le agregábamos a una parábola que ya podíamos dominar algún tipo de concentración de la radiación, de manera tal que habíamos visto que se reproducía el patrón de difracción, que teníamos algo similar que en el óptico. ¿eh? Teníamos que la detección ya no respondía a algo tan isotrópico como un dipolo, sino que teníamos algo más concentrado. En el caso que si teníamos este, un, un plato, un disco, un paraboloide de revolución, iba a responder a lo que era un patrón de aire. Ya habíamos definido el ancho a mitad de altura, un montón de cosas, bueno, que dependían tanto de la longitud de onda como el diámetro de ese disco. Y ahí estoy haciendo todo este resumen como para introducir lo que viene. Y ahí era lo que habíamos definido como el feeder,
o el feed directamente, que era, en este caso, para nosotros va a ser el dipolo. En, el- en el- una idea de emisión, teníamos que el feed alimentaba con radiación al disco simple y ahí se producía la radiación hacia afuera. En el caso inverso, tenemos que viene la radiación y que ese plato iba a alimentar, iba a enviar la señal al dipolo, que de todas formas lo seguimos llamando feeder. Bueno, ¿qué pasa después? O sea, nosotros tenemos esa radiación transformada en una corriente, que produce un voltaje en los terminales de un dipolo, tal cual habíamos visto. Entonces lo que íbamos a hacer era, bueno, de acá en adelante, ¿qué hacemos con esa señal que está en producida en un cable? Teóricamente, eh, uno después del dipolo, lo que viene inmediatamente después es lo que se llama un amplificador de bajo ruido, que simplemente, obviamente, amplifica la señal. En cuanto a la señal, no es no influye mucho, no tiene una gran importancia para hacer este análisis, así que lo vamos a dejar, por ahora lo debemos dejar de lado, simplemente tiene una ganancia que aumenta la señal y nada más, pero lo que es la señal en sí sigue siendo la misma. Entonces, nosotros lo que vamos a definir ahora es lo que es un radiómetro. Está un poquito ahí, como dice la hojita, que todo lo que nosotros vamos a detectar es cualquier tipo de radiación, ¿eh? Desde las fuentes astronómicas hasta la radiación producida por el mismo suelo de la Tierra, lo que llamamos la influencia cómo influye la masa para hacer toda la emisión que no nos interesa, y todo lo que está dando vuelta por ahí, que al ser detectado, habíamos dicho que esto era totalmente equivalente al ruido producido por una resistencia a una determinada temperatura. Y esto también podemos ampliarlo también a cualquier electrónica. Nosotros sabemos que cualquier tipo de electrónica puede ser reemplazado por algo ideal, como que la función misma de esa electrónica más una resistencia. Y bueno, y ahí tenemos que esa resistencia es la que produce el ruido. Entonces verán que cualquier cosa que esté dando vuelta, cualquier cosa que esté a una determinada temperatura va a producir una radiación, y que va a ser muy molesto para nosotros y que va a ser detectado por nuestra antena. Se va a meter en esa corriente producida a partir de la detección del dipolo. Entonces vamos a definirlo como el radiómetro, como un elemento, un receptor para medir potencia. Está lo que normalmente ustedes van a encontrar como un medidor de potencia total, un total power, que se produce en un rango de frecuencia bien definido, ¿tá? O sea, tenemos un ancho de banda delta nu, y todo lo que entre en ese rango de frecuencia va a ser detectado. Y eso es lo que va a producir lo que denominamos el voltaje de ruido, ¿tá? Se produce una, una diferencia de tensión, un voltaje que va a responder a los valores que va tomando ese voltaje a algo aleatorio, y al ser aleatorio, esos voltajes van a responder, ¿sí? Si yo voy haciendo una distribución, va a responder a una gaussiana con una media. Esa media va a ser cero. ¿Por qué? Y porque va a ir tomando valores positivos y negativos. Los valores del voltaje van a ir moviéndose muy rápidamente de acuerdo a la frecuencia, en escalas muy, muy pequeñas, de manera tal que vamos a tener una distribución gaussiana de esos valores de voltaje. Claro,
Esos valores de voltaje van a tener una media cero. Entonces, si nosotros hacemos una integración, por ejemplo, si quisiéramos hacer una integración, vamos a tener que siempre vamos a estar midiendo una voltaje cero en el tiempo, en un tiempo lo suficientemente grande respecto a la frecuencia que vamos a estar considerando dentro del filtro, de manera tal que si medimos el voltaje directamente, no nos sirve, porque va a dar siempre cero. Entonces aparece lo que dentro del radiómetro lo que se llama un detector de ley cuadrada. El radiómetro es un detector de ley cuadrática. ¿Qué significa eso? Que dentro de la electrónica de este radiómetro se va a realizar una multiplicación, ¿está? Del voltaje por sí mismo, de manera tal que ahora vamos a tener, el hecho que sea cuadrático, vamos a tener un voltaje a la salida de ese detector de ley cuadrática, de manera tal que ahora sí ese voltaje a la salida, que está, porque está elevado al cuadrado, va a ser proporcional a la potencia a la entrada del radiómetro, que es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, medir la potencia de lo que está colectando la antena. Bueno, entonces nosotros tenemos esa señal que va a ser siempre positiva, y bueno, nosotros vamos a ir tomando valores de voltaje. Tenemos en principio, podemos pensar lo que vamos teniendo un voltímetro en la salida y que instantáneamente nosotros podemos ir realizando un muestreo, tomando una medida en intervalos. El tema que, bueno, en realidad no se hace así, o sea, actualmente se digitaliza la señal, pero de todas formas sigue realizándose ese muestreo, que es lo que nosotros vamos a considerar ahora para tomar esa medida de potencia. Entonces, vamos a tener en cuenta, ya que hacemos un muestreo en intervalos muy chiquititos, vamos tomando cuáles son esos valores del voltaje a la salida del detector de ley cuadrática, entonces de alguna forma tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el muestreo que tenemos que hacer. Es bueno hacerlo cada tantos microsegundos, cada milisegundo, cada nanosegundo, cada segundo. Bueno, y todo esto va a depender de lo que ustedes deben conocer bien, que es el teorema de Nyquist, que es el teorema de muestreo, que bueno, que uno tiene que por ejemplo, si nosotros tenemos un ancho de banda finito, en este caso vamos a estar considerando que un ancho de banda está escrito así, pero en realidad es el ancho de banda desde 0 hasta una determinada frecuencia, vamos a llamarlo así a ese delta nu. Si nosotros queremos muestrar todas esas frecuencias, la frecuencia de muestreo con la cual nosotros tenemos que realizarlo va a tener que ser por lo menos 2 veces esa frecuencia. Esa frecuencia, 2 veces la frecuencia máxima. Entonces, si lo hacemos de esa forma, resulta que nosotros vamos a estar haciendo que si medimos durante un intervalo tau, que está indicado acá, no sé si están viendo mi cursor. Debería estar Sí, sí, viéndolo. se ve. Supongo que sí. A ver, Sí, sí, se ve bien. ¿se ve? Estoy señalando algo ahí. Bueno, espero que se vea ahí donde dice Sí, sí, se ve bien. Perfecto, entonces para saber así ya puedo moverme con el cursor. Entonces, 2 veces el delta de la frecuencia por tau van a ser la cantidad de muestras que yo voy a tener en un determinado intervalo. Tengo un delta nu, tengo un tiempo de detección y voy tomando por lo menos esa cantidad de muestras independientes, donde el intervalo entre muestras va a ser 1 sobre 2 veces ese delta. Bueno, acá hay
un montón de consideraciones que yo tengo puesto para el tema del teorema de Nyquist, pero bueno, supongo que ya que de alguna forma hemos visto alguna vez estamos relacionados con todo lo que es la teoría de Fourier, está de cómo realizar un muestreo, simplemente algunas cositas, cualquier cosa las podemos repasar, de dónde sale todo esto de Nyquist. Pero básicamente lo que uno tiene que, por ahí, para refrescar nada más, uno tiene en este grafito que tengo acá a la derecha, cómo voy realizando las muestras X espaciadas. Bueno, acá tengo una sola frecuencia, ¿no? Supongamos que esta es la frecuencia máxima que estamos observando. Bueno, hacer un muestreo de 2 veces o sea, la frecuencia de muestreo sea 2 veces la frecuencia máxima de la señal, me hace que podamos tener de alguna forma una descripción de la frecuencia que nos queremos observar. Si, a ver, acá tenía un ejemplito, acá, por ejemplo, acá 2 ejemplos diferentes. Tengo una señal con una determinada frecuencia, que es la línea continua, que se observa acá. En el caso que yo tenga una frecuencia de muestreo que es menor que que el doble de la frecuencia que necesito observar, entonces yo voy muestreando en forma X espaciada. Si lo dibujo acá abajo cuál es el resultado de ese muestreo, yo voy a pensar que mi señal tiene esta frecuencia, la del grafiquito de abajo. Está que es totalmente equivocado a lo que realmente pasa. Entonces, bueno, acá resulta que mi frecuencia de muestreo está reproduciendo una frecuencia de la señal que no corresponde a la verdadera. Y acá también otro ejemplito. ¿Tá? Tengo una determinada frecuencia de la señal continua que aparece ahí, y si no soy cuidadoso, entonces realizo el muestreo que aparecen ahí en los puntitos, y que al final me reproduce otra señal que puedo interpretarlo como algo distinto de lo que verdaderamente pasa. Eso es lo que se llama el aliasing, y que está siempre presente en todo lo que cuando uno hace un muestreo. Y es algo también, o sea que comento esto, es algo que también aparece, por ejemplo, cuando hacemos el muestreo en el plano UV. ¿Está? Cuando nosotros hacemos en interferometría, nosotros tenemos el plano B, es un plano de frecuencias, ¿está? De frecuencias espaciales que después van a formar la imagen, y ese plano V tiene una frecuencia de muestreo eh, con un límite, o sea, no es infinito el plano V. Entonces, cuando quiero reproducir esas frecuencias, llevarlas a la imagen final, yo puedo estar cometiendo algún error e introducir en la imagen final algunos errores que son producto de este aliasing. Simplemente un comentario como para decir que siempre tenemos que tener en cuenta el hecho de el aliasing hasta, por ejemplo, en la formación de las imágenes, como vimos la semana pasada, de estar vinculando la imagen, el plano V, como frecuencias espaciales para después formar la imagen final de lo que nosotros necesitamos hacer. Bien, entonces, por ahora seguimos con el tema de nuestro muestreo de, de lo que es cada, cómo vamos haciendo el muestreo de nuestras frecuencias de oscilación del voltaje que estamos considerando a la salida de nuestro detector de ley cuadrática. Bueno, entonces vamos a pensar que nosotros tenemos un ancho de banda finito, pongamos una determinada duración de tau de nuestra observación, y eso me va a definir un número mínimo de observaciones que yo tengo que hacer. Son muestras independientes. Es importante tener en cuenta que cada muestra
está así como podría estar involucrándolo acá en este grafiquito a la derecha. Cada puntito, cada cruz que aparece ahí es una muestra. Y como muestra que yo estoy determinando, cada una de estas muestras va a tener un error. ¿Está? Y si nosotros hacemos una estadística, vamos a encontrar que el error relativo de cada una de estas muestras, ¿está? Eh, al promediarlo, vamos a tener que tener un comportamiento de 1 sobre n, 1 sobre raíz de n. ¿Está? Que nos está indicando a nosotros que si nosotros hacemos determinamos un valor del voltaje haciendo n muestras, el error relativo final va a ser cada vez más chico a medida que aumentamos nuestra muestreo. Esto ya lo sabemos, pero es como lo fundamental para tener idea de cómo vamos a hacer nuestra detección. Bien, entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando ahora nosotros? Nosotros obtenemos una salida cuadrática de nuestro detector y nos vamos a enfocar a lo que vamos a llamar la ecuación del radiómetro. Está la ecuación del radiómetro, en primera instancia lo vamos a llamar ideal, pero esto va a poder aplicarse para todos los casos, que me va a estar indicando cómo es la capacidad que tiene nuestro instrumento para detectar fuentes. En particular de fuentes débiles, porque vamos a decir, bueno, ¿cuál es la fuente más débil que va a poder detectar nuestro elemento? Nosotros habíamos visto que todo lo que vamos a estar viendo en radio siempre va a estar en función de la determinación de una temperatura. Acuérdense que siempre vamos a estar relacionando todo con la temperatura. Ya habíamos visto lo que es la temperatura de brillo, lo que es la temperatura en la antena. Y vamos a seguir definiendo las diferentes temperaturas. Entonces vamos a llegar a lo que es la ecuación del radiómetro. Por ahora seguimos con, bueno, una cosita que respecto a la temperatura, que ya les había comentado anteriormente, pero nosotros siempre vamos a estar en nivel que nuestro objeto a observar siempre va a agregar un incremento en la temperatura de nuestro sistema muy bajo. O sea, siempre vamos a estar en rangos de temperatura muy, muy pequeños, sobre todo porque nosotros siempre vamos a estar trabajando en la aproximación del Rayleigh Jeans. Entonces nuestros rangos de temperatura van a ser muy pequeños, entonces el incremento de la temperatura respecto a la temperatura de todas las cosas que vamos a llamar ruido, todas las cosas externas que no pertenecen al señal, esa diferencia de temperatura va a ser muy, muy, muy pequeña. Entonces, por eso tenemos que trabajar muy bien con la capacidad de nuestro instrumento para detectar las fuentes débiles. Esta no es lo que vamos a llamar la sensibilidad de nuestro instrumento. Bien, entonces, acá, a modo de expresarlo un poquito lo que habíamos comentado anteriormente, está en este gráfico de la derecha que tenemos cómo posiblemente varía en un rango de frecuencias nuestra salida de voltaje. Van viendo que prácticamente es una variación aleatoria, pero bueno, es aleatoria dentro de cierto rango de frecuencias. Entonces, lo que vemos acá es cómo varía el voltaje, normalizado respecto a una variación media. Fíjense que me va a quedar centrado en cero, como recién le decía, de manera tal que si hacemos un histograma de los valores que van tomando estas muestras de voltaje, podemos hacer este histograma que queda acá abajo y se ve claramente
responde muy probablemente a una distribución gaussiana. El hecho que esté hecho con los voltajes normalizados al voltaje medio, vamos a ver este, que los distintos tics del gráfico horizontal responden a un sigma, dos sigmas y tres sigmas. Bien, entonces, claro, la media es igual a cero, no nos sirve mucho en estos casos. Por ejemplo, acá un ejemplito que estaba metido dentro del gráfico es que, por ejemplo, si yo tengo que una representación de 100 muestras en un rango de frecuencia de 0 delta nu, esto significa, de acuerdo la expresión que recién veíamos, que el delta nu por tau va a ser tal que si el delta nu es igual a un megahertz, está la, este, significa que vamos a estar haciendo una muestra, está cada, que está definido por este delta nu, ¿no? Eso significa que por Nyquist va a corresponder que yo tenga que estar haciendo al menos un muestreo de 0.5 microsegundos, cada 0.5 microsegundos voy a estar haciendo mi muestreo de manera tal que yo voy a realizar esas 100 muestras en un intervalo de 50 microsegundos. Un ejemplo nada más de cómo uno debería hacer la cuentita para saber relacionar el número de muestras con la frecuencia que uno quiere ir realizando. Fíjense que tomé como ejemplo acá que mi delta nu era de 1 MHz, es muy chiquito 1 MHz. Si yo incrementara 1 MHz a 100 MHz, que sería algo considerado bien de radio, eso significa que el muestreo lo tengo que hacer un intervalo de tiempo cada vez más chico. Bueno, entonces, para recordar un poquito de lo que alguna vez comentábamos, que es la relación entre lo que vinculamos como potencia de ruido, o sea, esa potencia de ruido que, que cualquier elemento electrónico producía un ruido con una determinada potencia, que lo vinculábamos con una temperatura, con esta expresión que teníamos acá, esta potencia igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. Siempre hay que recordar que estamos en límite de baja frecuencia, de manera tal que este, esta, lo vamos a llamar como temperatura de ruido. Esta temperatura de ruido, entonces, es esa temperatura generada por ese ruido, que la pasamos acá al otro lado, que lo podemos escribir de esta forma, de una forma general nada más, pero si estamos considerando que esa potencia es la que entra al radiómetro, ¿tá? Después de pasar por todo el camino de la antena, de la detección de cosas que no queremos y el ruido y todo eso, esta se define lo que se llama la potencia de ruido del sistema o directamente temperatura del sistema. A ver, aguántenme un poquito que tengo que ir a buscar una cosita. Son 2 segundos, medio segundo. Acá estoy. Listo, perdón.
Esto de estar acá con cosas, se me complica un poco. Bueno, listo. Entonces, estamos con lo que definimos ahora. Fíjense que agregamos algo más ahora, está más allá esa definición de temperatura de ruido, que no la vamos a considerar como algo, como una definición directa, sino lo que nos importa ahora es la definición de la temperatura del sistema. ¿Está? ¿Qué es la temperatura del sistema? Es todo lo que entra al radiómetro. Entonces, nosotros, incluida la señal, vamos a considerar todo ese ruido eléctrico que podemos colectar y que se va a medir, vamos a pensarlo como nuestro ruido del sistema, temperatura del sistema, perdón. TS, TSIS, T algo relacionado con sistema, pero es otra temperatura más que la vamos a considerar muy importante a la hora de hacer las cuentas. Entonces, acá un poquito mencionando todo lo que involucra lo que es la temperatura del sistema. O sea, definición. Temperatura del sistema. ¿Qué involucra todo esto? Bueno, fíjense que tenemos que la temperatura del sistema, el hecho que esté relacionado con una potencia, podemos ir sumando todas estas, o sea, todas las temperaturas involucradas que influyen en la temperatura del sistema. Una de las cosas fundamentales de todo esto es pensar que todas las fuentes de ruido que aparecen a la hora de medir algo no están correlacionadas entre sí. Es decir, que todas las fuentes son independientes, son fuentes aleatorias, son random, pueden variar en el tiempo. Entonces, lo puedo considerar individualmente como una temperatura. El hecho de hacer esto hace que pueda hacer esta sumatoria de las distintas contribuciones de las distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la temperatura del CMB, o sea, el fondo de radiación microondas. No hay forma de evitarlo. Nosotros tenemos que el fondo de radiación microondas, así como fue detectado en su momento, era un ruido que aparecía y que molestaba y que no se podía eliminar, que para cualquier dirección que yo mire va a estar presente ese ruido. Entonces, si nuestro objeto de interés es otra cosa, es una nebulosa, una galaxia, un pulsar, lo que sea, esta temperatura para nosotros va a ser un ruido, algo no deseado. Después, la temperatura esa que aparece como sub-RCB es porque estoy considerando una temperatura de brillo del cielo. ¿Por qué ponía la R? El SB es por el Sky Brightness, así que es todo lo que contribuye a nuestra atmósfera, que no está presente, bueno, si hiciéramos observaciones en un satélite, por ejemplo, si hacemos observaciones de, 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 de tierra, va a estar presente, de acuerdo al el lugar donde esté, en qué frecuencia, ya hemos visto cómo contribuyen las distintas partes del espectro con las moléculas de oxígeno, con los aerosoles, con un montón de cosas que son parte de ese ruido. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, fíjense que acá particularmente acá lo pongo como delta T source, o sea, la temperatura de la fuente que nos interesa a nosotros, también como parte de la temperatura del sistema. Y claro, siempre se lo suele poner como un delta. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un ratito, esa temperatura, el incremento que produce en la fuente a la hora de la observación es muy pequeño
comparado con la temperatura del sistema. Está así, un ejemplo que aparecía, que está puesto en el libro. La temperatura de ruido del sistema de Arecibo era de 60 grados Kelvin aproximadamente. Y las temperaturas más débiles que se podían detectar andaban alrededor de 0.01 Kelvin. Obviamente las fuentes brillantes tienen mucho, mucho más, pero podemos considerar como ese incremento de fuentes que podemos detectar de tan pequeñas como 0.1 Kelvin. Después tenemos el problema del brillo de la emisión atmosférica. Fíjense acá que puse en diferentes partes. Una es la parte de lo que es brillo del cielo, y otra cosa, lo que hace que aparece como un brillo que es dependiente de la opacidad de la profundidad óptica que tenemos de la atmósfera. Son dos problemas diferentes que tenemos metido ahí. Después tenemos lo que se llama la temperatura de spillover, o traduciendo así más o menos, de desborde. Nosotros recibimos una determinada potencia, que lo transformamos en temperatura, pero estamos perdiendo por derrame esa parte de esa temperatura, o recibiendo de otros lados, porque la antena no solamente recibe en la dirección que estamos observando, sino también de detecciones que están muy cerca del haz de detección. Entonces todo eso que se gana, se pierde, se transforma, produce una temperatura, lo que el feed va recogiendo al final. Por ejemplo, si uno piensen, por ejemplo, una antena que está mirando para el cenit, pero en el foco está el feed, o sea, el dipolo que hace la detección. Ese dipolo que está en el foco de la parabólica, o sea, imagínense, no tengo nada, ningún grafiquito a mano, pero imagínense que el foco, como si fuera un foco newtoniano, ¿no? Va a estar recibiendo toda la radiación proveniente de la superficie de la Tierra, está del suelo. Y eso perjudica a la detección, que es ruido. También hay que agregarlo. La temperatura de ruido del radiómetro también. O sea, yo le dije que es la temperatura al entrar al radiómetro. Bueno, siempre y cuando consideramos que ese radiómetro fuera ideal, estaría todo bien, pero mete un ruido, el radiómetro mete un ruido, como diciendo, bueno, es una electrónica, que nuestro radiómetro real es un radiómetro ideal más una resistencia. Bueno, esa resistencia va a generar una temperatura de ruido, que la vamos a llamar la temperatura del radiómetro. Y después cualquier otra cosa que esté molestando de por medio, toda esa suma va a corresponder lo que nosotros llamamos la temperatura del sistema. Insisto, puede llamarse T sub S, T sub cis. La pongo por ahí, me he dado cuenta que la he puesto con distintos subíndices, pero me voy a estar refiriendo siempre, cuando escriba algo así, a la temperatura del sistema. Bueno, entonces ya tenemos, bueno, qué pasaba con el radiómetro, que me va a recibir un voltaje de la antena. Eso, pensando que es conveniente llevarlo a un detector de ley cuadrática. Esa potencia la vamos a relacionar con una temperatura, y tenemos la temperatura del sistema. Bueno, ahora, ¿cómo llevamos a interpretar esa temperatura del sistema? Entonces, ahora sí, vamos a ser un poco más realistas y vamos a considerar que tenemos... bueno, acá hice hincapié un poquito porque es una
una forma de denominarlo también un radiómetro de potencia total, está, que en la jerga muchas veces se lo escucha mencionar como total power, directamente. Si es en total power, ustedes ya saben que es un radiómetro que mide la potencia total recibida en un ancho de banda. Un ancho de frecuencia que ahora sí corresponde a un ancho de banda delta nu, está, y que ese delta nu, así como tengo escrito acá abajo, que va a estar centrado en una frecuencia de referencia que aparece como RF, también otra cuestión de jerga, de mencionar las cosas. Acá en RF se refiere a la frecuencia central de lo que yo estoy observando, más un ancho de banda. Algunos ejemplitos clásicos también, como para mencionar nada más. Entonces tenemos que la NU RF, por ejemplo, tenemos 4.85 GHz y un ancho de banda típico de 600 MHz. Eso es algo con lo que podemos encontrarnos normalmente. Entonces, nosotros vamos a querer detectar, hacer la detección en esta frecuencia, por ejemplo, y en este ancho de banda. Entonces vamos a considerar nuestro radiómetro, está un esquema básico, pero primero lo tengo mencionado acá, el grafiquito después lo vemos bien, y primero, o lo vamos a ir alternando. Primero lo que tengo, bueno, es o sea, nuestra parabólica que envía la señal a nuestro dipolito que está acá, el FIT, y manda la señal, y lo primero que hace es, más allá de lo que mencioné al principio, del amplificador de bajo ruido, que dije que lo vamos a obviar por ahora, lo primero que tenemos es un filtro, filtro que me define el ancho de banda del luz. Así como nosotros tenemos los filtros en el óptico, acá lo que tenemos es un filtro óptico, electrónico. Un filtro pasabanda que me deja pasar solamente un ancho de banda centrado en una frecuencia central. Después lo que vamos a tener es el detector de ley cuadrática, que acá está indicado con este elemento, que simplemente es un multiplicador. Electrónicamente multiplicar dos cosas es muy simple. Entonces tenemos este detector de ley cuadrática, donde la salida, la vamos a denominar B0, B sub 0, está definida como algo que es proporcional a la potencia que queremos medir. Después vamos a tener un integrador, está, que es lo que suaviza la señal. Ese integrador es lo que nosotros nos interesa medir, está en nuestra potencia. Voy para el otro lado. Y después el voltímetro que me va midiendo cada una de estas muestras que yo voy tomando, está, para registrar lo que sale de estos elementos. Acá tenemos entonces el filtro pasabanda, el multiplicador, el detector de cuadrática, el integrador y el registro. Es algo muy elemental, muy, muy esquemático de todo lo que está metido, pero lo suficiente a la hora de lo que nos interesa a nosotros este, como instrumento de medición. Bueno, acá creo que estoy repitiendo algunas cosas. Suaviza el voltaje y bueno, y acá entonces nuestro esquema básico de un radiómetro. Bueno, ¿cómo trabajamos con este radiómetro? Entonces nosotros ya tenemos definido un ancho de banda y una frecuencia central. Lógicamente, el ancho de banda tiene que ser menor, bastante menor que la frecuencia central, de manera tal que nosotros vamos a tener como salida, fíjense, lo que tenemos, el voltaje de salida, el voltaje sin ser llevado al cuadrado, la salida solamente del filtro pasabanda
antes de meter al detector ley cuadrática, va a tener una respuesta muy similar a esta. En cuanto acá está, en función de la frecuencia, tenemos un filtro de un pulso cuadrado. No, no es tan así en la realidad, pero nosotros podemos pensarlo así. Y que la respuesta que nosotros tenemos va a ser un voltaje que va a ir oscilando y que la respuesta va a estar dada en el tiempo, va a estar afectada por una envolvente que esto es aproximado y esto va variando en forma random en el tiempo, pero va a estar relacionado con un envolvente que está en el tiempo, va a tener una duración dependiente del ancho de banda. ¿Está? Cuanto más grande sea el ancho de banda, ¿está? A ver, cuanto más grande sea el ancho de banda, este tiempo, este envolvente, va a tener menos efecto, ¿está? Por ejemplo, o sea, voy a tener más influencia de todas las frecuencias. Si el ancho de banda fuera cada vez más chiquito, la envolvente va a ser cada vez más grande, está lógico, y me va a quedar, si fuera infinitamente chiquito, me va a sobrevivir solamente una frecuencia, la RF va a ser lo que sobrevive. Bueno, las variaciones van a estar dado como va a depender de la frecuencia de la RF, en cambio la envolvente va a depender del ancho de banda. Entonces, una vez, si tenemos esto, de todas formas vamos a seguir teniendo que el voltaje medio, a la salida del filtro, va a seguir teniendo una media cero. Entonces, vamos al detector de ley cuadrática, bueno, una cuentita simple para ver qué responde, pero más que nada para destacar que esa respuesta que vamos a tener del voltaje a la salida del detector ley cuadrático va a tener esta forma, más o menos, más allá del ancho de banda. Pero lo importante es distinguir que va a tener una forma, en este caso, en realidad es un cuadrado, pero si yo lo acomodo lo puedo escribir de esta forma, como para yo darme cuenta que va a tener una forma sinusoidal, o sea, en realidad es un coseno, sumado a 1, es decir, que siempre va a ser positivo, y que va a ser un 1 más un coseno. Esto quiere decir que va a tener una componente constante, que es el un medio en realidad, va a tener un valor constante más algo que varía con el coseno. Y esa variación con el coseno ya no varía como la frecuencia, como la RF, sino como 2 veces la RF. Esta es la potencia, la salida que yo tengo a la salida de mi voltaje. Está de la ley cuadrática, el detector ley cuadrática. Entonces, bueno, acá un poquito la representación, igual que como la teníamos antes, que ahora el hecho que ya este filtro ha pasado por la ley cuadrática, entonces más o menos como que la respuesta en frecuencia voy a tener con un filtro, ya no va a ser un filtro cuadrático, sino que tampoco va a ser triangular, pero se va a aproximar más o menos, más una componente, esto que ven acá, esto que ven acá, cerca de la frecuencia cero, significa que tengo una componente constante, que de este lado está influenciada por el ancho de banda, y acá tenemos una frecuencia 2 veces la RF más otro ancho de banda. Esto como producto va a ser que, bien, bueno, voy a tener entonces que ese voltaje, ese V sub cero que aparece a la salida del detector de cuadrática, va a tener esta forma aproximadamente. Ya con una variación de esto, está, fíjense que esto no va en una onda, sino este anchito involucra 2 ondas, precisamente porque la frecuencia es 2 veces la RF. Bueno, entonces ya tengo cómo es esta salida
del detector de ley cuadrática. Entonces, acá viene la parte fundamental. ¿Cómo yo voy a hacer ahora mi muestreo? ¿Está? ¿Cómo voy a hacer mi muestreo este, para que quede representado eh, lo que yo quiero medir de una forma adecuada? Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, si yo quiero hacer un muestreo que sea representativo en una escala de tiempo lo suficientemente grande con respecto al ancho de banda, yo voy a estar relacionándolo ahora con el ancho de banda, entonces voy a estar representando, de acuerdo a lo que tenía antes, que para que quede bien representado, este n tiene que cumplir con esta condición, mínimamente, ¿está? Mínimamente de acuerdo a lo que yo necesito para que el muestreo sea realizado de forma correcta. Entonces, la cantidad de muestras independientes que yo voy a tener que realizar va a ser 2 veces el ancho de banda, involucrado de lo que yo estoy midiendo en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, las muestras independientes que yo voy a tener, para donde yo voy a estar relacionando con la potencia de ruido, esa temperatura del sistema que tengo al final, cada una de estas muestras que yo voy a estar midiendo, imagínense de cada una de estas n que yo estoy metiendo acá, estadísticamente se puede demostrar que el error ese cometido va a tener esta respuesta. O sea, raíz de 2 por la temperatura del sistema. El error cometido en la temperatura va a tener esta respuesta. ¿Está? Pero de cada una de las muestras que yo estoy tomando. Si entonces yo tomo n muestras, donde ese n está relacionado con lo que tenemos acá arriba, entonces el error que yo voy a estar cometiendo al medir esa cantidad de n muestras está representado por esta expresión que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que si yo tengo una temperatura del sistema, o sea, todos los errores que están metidos ahí en la medición, eso que vimos hace un ratito, todo lo que entra a mi antena y lo mido de manera tal que yo tenga una temperatura del sistema, el error cometido, el error referido a esa medición, es esta expresión que está aquí. Y esta expresión es lo que nosotros llamamos la ecuación del radiómetro ideal. ¿Está? Porque estamos considerando algunas partes muy particulares, pero en general lo podemos llamar como ecuación del radiómetro. Entonces, si yo quiero saber cuál es el error que estoy cometiendo en una medición, tengo que considerar esto que está acá. O de otra forma, si yo quiero obtener la información de una observación, de manera tal que mi objeto a observar tiene un incremento muy pequeño, ese incremento en la temperatura, ¿no? Ese incremento en la temperatura muy pequeño, ese incremento debe ser más grande que este error. ¿Está? Debe ser superior a este sigma t que está acá. Entonces, si yo estoy considerando sigma t sobre t es un error relativo. ¿Y cómo alcanzo ese error relativo? Y bueno, lo tengo que alcanzar con manipulando en cierta forma el ancho de banda y el tiempo total de observación. ¿Está? Es decir, la cantidad de muestras que yo voy a obtener en una observación. Creo que acá tenía alguna cuentita para hacerlo algo práctico. ¿Está? Por ejemplo, si yo, o sea que toda mi medición va a estar relacionada con este delta nu por tau. Recuerden que este delta nu es el ancho de banda,
este delta nu, con respecto al tiempo de observación. ¿Está? Entonces, el hecho que este delta nu sea de megas, por ejemplo, hace que el tau puede también estar vinculado con esa relación. Por ejemplo, este producto, si ustedes hacen la cuentita, se pueden dar cuenta, puede ser tan grande como 10 a la 8. Es decir que, por ejemplo, si esto lo llevo a esta ecuación, puedo llegar a tener imágenes tan débiles como, en este caso, ¿no? Tan débiles como la relación que tengo acá. ¿eh? Como 10 a la menos 4, la temperatura del sistema. Es decir, que en este caso que estoy considerando, puedo, a partir de la temperatura del sistema que yo la puedo conocer, estimar cuál va a ser mi delta T, es decir, cuál es mi delta T de la observación que yo quiero realizar. En este momento vamos a hacer algunos ejemplitos. Bueno, esta ecuación del radiómetro, así como está escrita anteriormente, la puedo plasmar de otra forma en estas diferentes expresiones. Por un lado, como una temperatura, en función de la temperatura, o en función del brillo mínimo que puedo detectar, o en función del flujo mínimo que yo puedo detectar. Esta es la más elemental, con la temperatura es como la vimos recién. Ahora, si la quiero representar en términos del brillo, bueno, o de la intensidad específica, es simplemente transformar todo de la relación que existía entre brillo y temperatura. Me va a estar involucrando ahí la longitud de onda, y si quiero tenerlo en función de la densidad del flujo o el flujo, voy a tener que estar metiendo ahí lo que es el área específica. Pero todos están orientados a lo mismo. ¿Cuál es el límite mínimo de detectabilidad? Está, como dice ahí, ¿cuál es la señal mínima que puede ser detectada? Entonces, todo se resume, a ver, una cosita, esta. Todo se resume entonces a obtener una observación donde todo lo que está involucrado es el ancho de banda que yo quiero observar y durante cuánto tiempo lo voy a estar observando. Entonces, cuando ustedes preparan una observación, dicen, bueno, yo tengo este objeto que estimo que como mínimo va a tener un incremento de temperatura tanto, que lo puedo estimar por algún motivo científico. Entonces, si yo lo quiero observar en un ancho de banda, yo tengo que hacer una observación durante tanto tiempo. Este tiempo puede ser grande, chico, todo dependerá de lo que yo ponga en la ecuación. Y si me quedo, qué sé yo, el tiempo es muy grande, bueno, entonces aumento mi ancho de banda. Entonces voy a mejorar mi observación. Y así, y uno empieza a jugar. Es una especie de calcular cuál es la magnitud límite observable con un determinado instrumento. Acá en este caso, en el caso de radio, haciendo lo suficiente como para, si yo tengo todo el tiempo disponible de una observación, bueno, yo voy a poder lograr obtener un resultado positivo. Acá un poquito, ¿cuál sería la idea de todo esto? Está, por ejemplo, acá, si yo tengo la salida del detector con 50 muestras, ¿qué es esto? Y bueno, acá yo tengo un valor medio, ahora sí, yo lo que estoy observando es el voltaje a la salida de lo que yo quiero muestrear, el voltaje a la salida del radiómetro, que es cuadrático. Con 50 muestras yo tengo este ancho de
ancho de esta gaussiana. Y bueno, este ancho me va a estar definiendo cuál es mi error. Está la dispersión de la gaussiana, me define el error. Pero bueno, pero si yo aumento el número de observaciones, o es decir, que hago la observación durante más tiempo, yo voy a estar con un ancho menor. Es decir, que disminuí el error de mi observación de manera tal que yo puedo detectar fuentes más débiles. Y esto es lo que importa a la hora de realizar una observación. Bueno, estas son las consideraciones básicas que uno tiene a la hora de hacer una observación. Entonces, tengo esta propuesta, quiero observar esto, me voy directamente a la ecuación del radiómetro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Fundamental en radio entender cómo funciona la ecuación radiómetro. Ustedes van a ir a hablar con un radioastrónomo y lo primero que le van a preguntar, ¿cuál es la ecuación del radiómetro? Es lo primero que hay que saber para hablar con un radioastrónomo. Ustedes le explican cómo funciona la ecuación del radiómetro y él va a estar contento, feliz de la vida que le hablen de la ecuación del radiómetro. Bueno, está, entonces, ya vamos a hacer algún ejemplito de esto. Vamos ahora entonces a ver cómo seguimos trabajando con un radiómetro. Bien. Hasta ahora le conté del radiómetro, que es lo más simple, lo más elemental, lo más fácil de manipular, pero en realidad uno se encuentra con otros tipos de detectores, por ejemplo, los receptores superheterodinos. Heterodinos en un principio, ahora se denominan superheterodinos, que el punto fundamental que tienen estos elementos es introducir una onda, o sea, que uno electrónicamente le pone a la señal, ya estamos trabajando de las señales eléctricas, uno le introduce una señal que le vamos a llamar que proviene del oscilador local, con una determinada frecuencia, de manera tal de manipular la señal con la cual estamos trabajando. Entonces, nuestra salida fíjense que ahora sí hemos metido un amplificador, pero simplemente como para resaltar una salida en RF. Está metido también un ancho de banda, un filtro, centrado en una RF. ¿Y qué pasa si nosotros lo multiplicamos por una frecuencia que acá está indicada con la frecuencia LO? El local oscillator, el oscilador local, le introducimos una determinada frecuencia a través de una multiplicación. Bueno, acá está puesto en términos de perdón que me fije, en términos eh, del seno, pero es prácticamente lo mismo, simplemente una cuestión de la cuenta. Entonces, si hacemos la cuentita, vamos a tener como que este resultado de de esta multiplicación es como si tuviéramos una suma de dos frecuencias, de dos cosenos diferentes, cada uno con su frecuencia. Un coseno que se modifica que varía, mejor dicho, como la frecuencia del oscilador menos la RF, y otra frecuencia que varía como el oscilador local más la RF. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo
de una señal, por ejemplo, supongamos que tengo una sola RF, una señal perfectita, la multiplico por el oscilador local y tengo dos señales, una de baja frecuencia y una de alta frecuencia. Está, por ejemplo, acá está un ejemplito como para, este, para visualizar esto. Por ejemplo, tenemos que la RF es de 9 GHz y el oscilador local es de 12 GHz. Entonces, la frecuencia de salida la vamos a estar llamándola como frecuencia intermedia, que es la frecuencia de salida de la multiplicación con el oscilador local, y que nos quedamos con la parte de menor frecuencia, que en este caso va a ser de 3 GHz. Es decir, yo tengo dos señales. Una que va a ser 12 más 9, o sea, me estoy yendo a 21 GHz, y otra a 3 GHz. Yo la puedo separar, el mixer me produce estas dos, pero yo elijo con un filtro la de menor frecuencia. Por ejemplo, en este ejemplito que tengo acá, me fijo en la frecuencia intermedia de 3 GHz. Y esta es la frecuencia con la que yo voy a trabajar. Me quedo con esta frecuencia y esta frecuencia va a tener todas las mismas características que tenía con la frecuencia original. Las señales a frecuencia más baja son más fáciles de amplificar. Después le puedo hacer un montón de cosas. En algún momento habíamos dicho, trabajar con frecuencias más bajas es mucho más fácil, es mucho más barato, es mucho mejor. Más fácil de digitalizar, es obvio, porque si yo tengo algo que varía muy rápido, la digitalización yo tendría que hacerlo con la misma frecuencia, en Nyquist de por medio. En cambio, si bajo la frecuencia, yo puedo digitalizar a una frecuencia más baja también. Otra cosa también que ayuda mucho, que yo puedo manipular esta frecuencia del oscilador local, yo la fabrico, electrónicamente yo la genero, entonces puedo utilizar el valor que yo quiera, de manera tal que si yo cambié mi RF, estoy con otra RF, yo puedo modificar entonces el oscilador local de manera que la frecuencia intermedia siempre sea la misma. ¿Está? Entonces, eso es también una ventaja. La forma en que yo hago el filtrado, la digitalización, la amplificación, la sigo haciendo en la misma frecuencia, aunque la frecuencia RF haya cambiado. ¿Por qué? Porque también modifiqué la frecuencia del oscilador local. Entonces, como todo, el hecho que modifique la frecuencia no me modifica más nada, o sea, todo voy a poder seguir midiendo la misma potencia, voy a seguir teniendo el mismo ancho de banda, voy a poder seguir con las mismas características originales de la onda. Entonces esto es una ventaja y generalmente nosotros nos vamos a encontrar en las observaciones con este tipo de receptores heterogeneos. Yo lo conté muy simple acá, electrónicamente son mucho más complicados, pero para nosotros como observadores es prácticamente transparente todo el comportamiento. Y una cosita más que comentar, simplemente por ahí me puedo explayar un poquito más, es la cuestión de en qué consiste un espectrómetro. Por ahí alguna vez lo mencionamos. Simplemente es algo muy simple, o sea, en la cabeza es muy simple, porque lo que estamos haciendo es simplemente, nosotros teníamos antes un radiómetro de potencia total en un ancho de banda. Simplemente el hecho de modificar el ancho de banda hace que nosotros podamos construir un espectrómetro. Del ancho de banda
original que tenemos, podemos dividir ese ancho de banda, indicado acá como delta nu, como en fracciones más chiquititas, en lo que se denominan canales, donde en cada canal voy a realizar exactamente lo mismo, medir la potencia total en cada canal. Si yo quiero tener n canales, n rangos de frecuencias, yo voy a dividir mi frecuencia original por ese n rango de frecuencias, de manera tal que yo pueda tener canales de delta minúscula nu, más chiquititos, donde mido la potencia en cada uno de estos canalcitos. Simplemente esa es la idea que tenemos de un espectrómetro en el caso de radio. Bueno, y la idea para el resto es exactamente lo mismo. Cada canal va a tener su detector, sus ganancias, sus filtros. Simplemente acá lo que hago es tener n sintonizadores, donde voy sintonizando cada uno de los canales. Es como tener en la televisión, ¿no? Nosotros tenemos un sintonizador que va barriendo cada uno de esos canales. Si yo tengo n sintonizadores, voy a poder ir tomando cada uno de los canalcitos. Una ventaja que tenemos acá con respecto a la que es la parte óptica es que en un espectrómetro normal, yo tengo el n que aparece ahí, es fijo, tengo 1024, puedo tener 512, o sea, el n para un instrumento es fijo, y que puedo variar los anchos de banda. Mi ancho de banda es de 1 mega, o de 2 mega, o de 4 megas, y yo voy a dividir ese ancho de banda siempre por el mismo número de canales en ese instrumento. De manera tal que, bueno, el ancho de banda de cada canal también va a ser modificado por el ancho de banda total que estoy considerando. Bueno, ¿qué otra cosa tenía que...? Esta parte. Bueno, entonces ya tenemos al menos una descripción básica de cómo es un radiómetro, de cómo es un superheterodino, cómo funciona un espectrómetro, y bueno, algunas consideraciones respecto a las mediciones. Una de las cosas que molesta mucho y que uno tiene que controlar, que puede controlar, mejor dicho, y que para controlarlo hay que medirlo, es por ejemplo lo que tenemos, lo que es el ruido del radiómetro. Así como estamos mencionando allá arriba, todas las temperaturas que contribuyen a la temperatura del sistema, uno de los mayores contribuyentes es el ruido del radiómetro. ¿Cuánto va a influir este radiómetro? Bueno, hay que medirlo. Hay que medirlo de una forma lo más precisa. Esto es un control que se hace normalmente, que es bueno tenerlo a la hora de diseñar un receptor. De manera tal de considerar cuál es la temperatura que influye. Por ejemplo, algo que es muy importante a la hora de realizar cualquier tipo de receptor, es que no se genere ruido, sobre todo el ruido térmico, ruido térmico real, digamos, sobre todo en esta frecuencia, que es muy importante, o sea, influye mucho. Entonces, de acuerdo a la frecuencia que uno quiere trabajar, es más importante, menos importante, pero siempre tiene algún nivel de importancia, y que muchas veces surge la necesidad de enfriar instrumentalmente, y por ejemplo en el caso del orden de los gigahertz no es tan grave, pero a medida que voy aumentando la frecuencia se toma cada vez más importante, tal que en el orden de los cientos de gigahertz
ya no se enfría directamente, sino ya algo es criogénico. ¿Está? Ya estamos hay que hacer enfriamientos del orden de los niveles más bajos en temperatura Kelvin. Cuanto más cerca esté del cero absoluto, mejor. Bien, entonces, una de las formas de ver cómo hacemos, bueno, tenemos que medir cuál es esa temperatura, que vamos a llamar temperatura de ruido del radiómetro, el T sub R. Y esto se hace normalmente una, una especie de calibración en términos de cargas. Ustedes lo van a sentir escuchar cuando se pone un receptor. Bueno, hay que ver cuál es la influencia de la temperatura del radiómetro y bueno, entonces se hacen medidas con lo que se llaman cargas calientes y cargas frías. Estas cargas frías y cargas calientes tienen asociada una temperatura muy bien medida, muy bien determinada. Acá en estos ejemplos que yo estoy dando acá, tienen lo que se refiere a una carga caliente, que es simplemente una resistencia a una determinada temperatura muy bien puesta, es algo que está emitiendo con una temperatura muy, muy definida. Por un lado, lo que se llama la temperatura caliente o T sub H, normalmente mantengo la denominación en inglés porque eso después aparece como referencia normalmente, y lo que es una temperatura fría que aparece como temperatura C. Cada una de estas, cargas que se le entrega al radiómetro, la entrada, que el radiómetro va a detectar, como respuesta va a dar voltajes. ¿Está? Va a dar una salida de voltaje, una V sub H o V sub C, o sea, V sub H referido a la temperatura caliente, V sub C referido a la temperatura fría, como referencia en algunos casos, para tener algunos casos prácticos, la temperatura caliente normalmente se refiere a una temperatura ambiente, o sea, una temperatura manejable, y una temperatura fría, ahí sí, enfriada. Esto simplemente es para controlar que, que una de las temperaturas sea no tan crítica mantenerla. Suele mantenerse a temperatura ambiente, y la otra sí es necesaria enfriarla. En este caso, yendo a la temperatura del nitrógeno líquido. Entonces, lo que se hace normalmente es tomar una medición o varias mediciones. ¿Hay algún comentario? Perdón, me pareció que había por ahí que levantaba la mano. Entonces, para cada medición, lo que se tiene es que, ¿a qué me refiero con cada medición? Temperatura fría y caliente, mido la tensión de salida del radiómetro de cada uno de estos, y bueno, la relación con las potencias que están involucradas acá. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, este voltaje que está metido ahí, que va a estar relacionado, siempre hablamos de una proporcionalidad con la potencia. Esa proporcionalidad con la potencia va a estar vinculado con el ancho de banda y la ganancia electrónica que está metida ahí. Simplemente es un factor de proporcionalidad que a la hora de las cuentas van a ver que no influye mucho, pero para ser preciso hay que meterlo para relacionar el voltaje medido con el potencia. Entonces, este voltaje caliente que aparece acá, lo relacionamos con la temperatura a través de la potencia. Vemos que, bueno, el hecho de que sean potencias, como habíamos dicho, y que no están correlacionadas las temperaturas,
tenemos entonces que esa temperatura medida a través de B sub H es la temperatura caliente más la temperatura que se mete a través del radiómetro. Lo mismo pasa con la temperatura fría, que tengo una determinada potencia y que se mete en el radiómetro a través de la temperatura fría más la temperatura del radiómetro. Bien, entonces lo que se aplica normalmente es el método del factor Y. Simplemente el Y es hacer el cociente entre las mediciones. Acá yo tengo mediciones directamente, medición de la carga fría, medición de la carga caliente. Y bueno, haciendo las cuentitas, vamos a tener que, bueno, al hacer el cociente se me van todos los factores de proporcionalidad y de manera tal que yo puedo estimar cuál es la temperatura del radiómetro a través de esas mediciones de voltaje que son las Y y sabiendo que las temperaturas fría y temperatura caliente están muy bien determinadas. Entonces acá aparece cuál es la temperatura del radiómetro. Uno cuando hace, así como está puesto ahí, insisto, la temperatura del radiómetro es uno de los mayores responsables de la temperatura del sistema. Nosotros habíamos visto que si estamos midiendo un objeto, el incremento de la temperatura por el objeto de observación es muy pequeño. Entonces, si yo puedo controlar de una manera muy precisa cuál es la temperatura, o sea, algunas de las temperaturas que están metidas ahí, por ejemplo, la temperatura del radiómetro, la medición que yo voy a tener va a ser mucho más confiable. Entonces, siempre va a existir asociado a un instrumento, a un radiotelescopio, estas cargas estas cargas están hechas en laboratorio, muy bien medidas, muy bien determinadas, de manera tal que yo pueda obtener con mucha precisión la temperatura del radiómetro. Bueno, acá abajo aparecen algunas consideraciones más prácticas en cuanto a la parte más técnica, digamos, en ese sentido, de que se define lo que es ¿cómo es? Relacionarlo con lo que es eh, a ver, el, el factor de ruido. No me salía. Este factor de ruido que aparece definido de esta forma, que es la temperatura del radiómetro relacionada con la temperatura ambiente. T sub 0 vendría a ser en este caso anterior como la temperatura caliente, ¿no? Pero esto es utilizado más en la parte de ingeniería, está para una antena en general, este factor de ruido F sub n, definido de esta forma, de manera tal que uno puede tener la temperatura del radiómetro, si este es un elemento que ya viene como característica de la antena, se utiliza para entonces, de acuerdo a la temperatura en la cual se utiliza una antena, yo ya puedo saber cuál es la temperatura del radiómetro. Y definido de una forma un poquito más ingenieril, por decirlo de alguna forma, este factor de ruido, expresarlo en términos de decibeles. ¿Se acuerdan como habíamos definido los decibeles anteriormente? Entonces acá aparece una definición de logarítmica multiplicado por 10 para que aparezca en decibeles, y me da una idea de una relación señal-ruido del dispositivo, y tener una idea de cuánto se me va degradando las distintas partes del radiómetro, y en general lo puedo utilizar de esta manera para cuántas cosas más puedo ir agregando electrónicamente a un radiómetro. Bueno, ustedes si se meten un poco con las observaciones del radar, estas son
son elementos que aparecen normalmente y sobre todo a la hora de la construcción, o sea, el diseño de una antena. ¿Está? Voy a utilizar un radiómetro y necesito caracterizarlo al radiómetro a través de la medición de las cargas calientes y cargas frías para obtener su temperatura de ruido. Bueno, a ver, a, a ver si hasta acá por lo menos llegué hasta esta parte. Mientras voy acomodando el resto, si tienen alguna preguntita, déjenme ver. Vamos a ir con la otra parte, total, tenemos un ratito más. Bueno, esto era lo que me había quedado pendiente a mí. Lo que me había quedado pendiente, a ver si empieza acá, sí. Esta era una clase que me iba, no me acuerdo por qué no la puse ahí, creo que había tenido un problema precisamente este, con el PDF. Esta clase estaba metida antes de empezar con la parte de interferometría, o sea que iba con toda la parte de una antena, la definición de una antena. Lo que vamos a ver ahora, ah, me acabo de dar cuenta que le cambié el título y no quedó bien escrito ahí. Bueno, eh, ¿cómo hacemos observaciones con una antena? Con una antena simple, un disco simple, lo que normalmente denominamos como single dish. ¿Está? Así que vamos a hablar un poquito de cómo hacemos la medición, cuáles son, ahora sí, lo que tenemos metido ahí, relacionar las distintas temperaturas, y ver cuál es el resultado. Eh, a ver. Vamos a poner acá. Déjenme ver que estoy acomodando acá. Bueno, entonces, acá vamos a meter en juego con las distintas temperaturas. Van a ver que hay alguna cosita que hay que prestar un poquito más de atención. Pero en definitiva, lo que nosotros vamos a hacer, bueno, ¿cómo hacemos para observar? Nosotros tenemos nuestro objeto de interés y lo que queremos sacar de ese objeto es la temperatura, la densidad de flujo, alguna característica propia de ese objeto, y lo que queremos dejar de lado precisamente es todo el ruido que está metido en metiéndonos, que es lo de más alto nivel a la salida de un radiómetro. Entonces, acá vamos a hacer la consideración. Acá, por ejemplo, acá estoy poniendo, ahora cambié de un poquito de nomenclatura, de forma de llamarlo. Acá puse temperatura del sistema, simplemente por haberlo copiado así, como T6. ¿Está? Y está metida también la temperatura de la antena, eh, que esté subar. Acá la voy a poner por separado, porque precisamente lo que yo quiero definir es mi temperatura de antena. Entonces, como que la temperatura del sistema va a estar más vinculado con todo lo no deseado de la fuente y que tenga todo metido, todo lo referido al instrumento en la temperatura del sistema, sin dejar de ver que esa temperatura del sistema está dominada por todo lo que es la temperatura del ruido. Entonces, todo lo relacionado con la fuente astronómica es la temperatura de antena.
Recuerden ustedes que esto estaba relacionado con la temperatura de brillo. Habría que revisar un poquito cuál es el vínculo entre la temperatura de la antena y la temperatura de brillo. Eso era, si se acuerdan, había que tener en cuenta si estaba observando una fuente puntual, si estaba observando una fuente extensa, si la fuente extensa estaba más asociada al tamaño del haz de la antena. Bueno, ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de obtener un resultado para decir la temperatura de brillo de este objeto es tanta. Así que bueno. Eh, Bien, entonces nosotros tenemos básicamente que para obtener la potencia detectada de una fuente tenemos que restar todos los ruidos. Todas esas potencias que hemos definido relacionadas con el ruido que no queremos que estén. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Por un método simple, que ustedes ya lo conocen, es la idea de sustraer el ruido. Observo donde hay señal, observo donde no hay señal, hago la diferencia y entonces obtengo mi resultado. Entonces vamos a denominar, por ejemplo, acá en este caso, que cuando nosotros estamos observando un objeto, algo, la tensión de salida del radiómetro va a estar de esta forma medida. ¿Está? B-on, bueno, vamos a llamar que cuando estoy observando la fuente, ese B-on va a estar teniendo en cuenta este factor de proporcionalidad, que es factor de proporcionalidad a la potencia, y como la potencia está vinculada a la temperatura, esa temperatura es parte de la temperatura de la antena y parte de la temperatura del sistema. Con algunas unidades por medio acá, esta es el alfa, es algo que siempre está metido, porque fíjense que este alfa está en unidades de voltios sobre vatios, es decir, algo que me transforma. Fíjense, si no estuviera el alfa, todo el resto, o sea, G es algo que no tiene unidades, y acá tengo que es K por algo, por la temperatura, y esa temperatura estaba en función, ese campo de temperatura era una potencia, si una potencia era vatios, entonces voltios sobre vatios es una transformación de la respuesta de mi receptor de transformar potencia en vatios para transformarlo en voltaje en volts. Es simplemente un factor de conversión, que al hechos prácticos no nos importa tanto, es un factor de conversión que después desaparece. Y bueno, y además también estamos observando, como siempre, en un determinado ancho de banda. Bien. De la misma forma, donde como tenemos el B-on, vamos a tener el B-off, que es cuando nosotros estamos mirando. Esto es medio redundante porque, me apareció ahí cortado abajo. Sí lo había visto bien. Bueno, entonces simplemente esto es como para decir, bueno, si tenemos la medida en la dirección de la observación y en la dirección, o sea, del objeto que queremos observar y en la dirección donde no tenemos nada, entonces si hacemos la diferencia entre los dos, voltajes, vamos a poder obtener la temperatura de la antena. Simplemente estamos eliminando la parte de temperatura del sistema. Pero de todas formas, uno hace esto, en realidad a nosotros nos gustaría determinar cuál es la temperatura del sistema de una medición, de un instrumento. ¿Por qué? Recuerden que nosotros cuando usamos la ecuación del radiómetro para determinar cuál es la sensibilidad del instrumento,
usamos la temperatura del sistema. Y además que tenemos todos estos elementos, todos estos factores que aparecen, que no necesariamente lo podemos determinar con una forma precisa. Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar precisamente cuál es la temperatura del sistema. Para determinar la temperatura del sistema es algo parecido a lo que hicimos antes para determinar la temperatura del radiómetro, pero acá se utiliza lo que se denomina un diodo de calibración, que uno coloca este diodo de una forma tal que nosotros podemos medir cuál es la contribución que hace este diodo haciendo una observación con nuestra antena. Nosotros tenemos todo nuestro radiotelescopio, observamos algo con el diodo y sin el diodo. Este diodo emite radiación, va a estar a una determinada temperatura, y que contribuye con una cantidad conocida de potencia, y que esto quiere decir que nos da una dada temperatura que la vamos a llamar temperatura de calibración, el TCAL, que aparece ahí. Entonces lo que se hace, bueno, es el procedimiento que conté antes. Miramos al cielo con nuestro instrumento, con el radio encendido y con el diodo encendido y con el diodo apagado. Entonces, fíjense que tenemos algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Podemos determinar las tensiones relacionadas con las tensiones al salir del radiómetro, relacionadas con la calibración, con el diodo encendido y con el diodo apagado. Entonces, cuentita de por medio, podemos calcular la temperatura del sistema. Es una calibración. Esto se hace rutinariamente. Esto es lo que se hace para calibrar nuestro instrumento. Una vez que nosotros conocemos esta temperatura del sistema y la tenemos de la forma lo más precisa posible, podemos calcular cuál es la temperatura de antena. ¿Está? Y nuevamente aparece estas observaciones conmutadas, no lo había nombrado, pero así es como se denominan. Ustedes usamos lo mismo en óptica también. Medir con el objeto astronómico y sin el objeto astronómico. O sea, para calibrar observamos el diodo. Con eso obtenemos la temperatura del sistema. Ahora que calculamos la temperatura del sistema, podemos calcular la temperatura de la antena. Haciendo la observación. Observando el objeto y sin el objeto. Entonces, de la misma forma, vamos a obtener esa temperatura de la antena a partir de la medición de los voltajes. Entonces, lo que acabo de decir hace un ratito respecto a la ecuación del radiómetro. Una vez que yo tengo la temperatura del sistema, puedo estimar entonces cuál va a ser ese error a la hora de la determinación de una observación, de manera tal de saber cuál es la sensibilidad de mi instrumento. ¿Está? Nuestra temperatura de antena, a medir el incremento de la temperatura total a la hora con respecto a la temperatura del sistema, a la hora de hacer una medición, la puedo entonces tener en cuenta haciendo esta observación. Fíjense que a la hora de medir las temperaturas del sistema y de la temperatura de la antena, mejor dicho, a la hora de medir la temperatura del sistema, no estoy considerando que tengo que repetir la misma medición que con la temperatura de la antena. Una vez que yo tengo la temperatura del sistema medida en un tiempo corto, no hace falta medir en un tiempo largo, no necesito
tener muchas consideraciones precisamente porque es una temperatura y la temperatura es independiente de toda la medición. Depende solamente de qué está compuesto toda mi antena y de las condiciones de observación. Entonces, a la hora de terminar este sigma T sub A que aparece en la ecuación del radiómetro, bueno, yo voy a colocar mi temperatura del sistema y ver los tiempos de observación y el ancho de banda que más me conviene para hacer toda esta observación. ¿Está? Entonces, así de esta manera yo puedo hacer mis cuentitas. Del observatorio me van a decir, bueno, la temperatura del sistema es tanto, entonces yo me pongo a hacer la cuenta de cuánto es el ancho de banda que yo quiero, cuánto es el tiempo de observación y me hacen la observación. A ver, vamos a hacer una cuentita ahora. Por ejemplo, a ver, comandamos. Bueno, cuento esto nomás y para no hacerlo tan largo, la seguimos la clase que viene. Bueno, por ejemplo, supongamos que acá tenemos todas las cuentas, ustedes pueden ir viéndolas, simplemente son cuentas con las cosas que tenemos ahí, usando todo lo que vimos anteriormente. Un telescopio de 7 metros de diámetro, fijamos eso y este ejemplo está en el libro, por eso lo estoy utilizando acá. Diseño para observar frecuencias de 22.2 GHz y queremos medir la temperatura de la antena. De dos fuentes astronómicas. En la entrada hay un receptor de diodo, con una temperatura de 250 Kelvin y el receptor tiene un ancho de banda de 500 kHz, o sea, medio megahertz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir la temperatura del sistema. Mientras apuntamos el telescopio a una parte del cielo en blanco, medimos que la salida del receptor es de 3000 voltios. Por ahí está, no estoy tan seguro de los valores que estén bien. 3 voltios me parece un poco mucho. Uno, en cuanto a voltaje, no estamos muy relacionados con eso, pero vamos a hacerle caso que como que es así, ¿no? Entonces, miramos al cielo con nuestra antena, donde supuestamente no hay nada, y medimos que la salida es de 3000 voltios. Luego encendemos el diodo. El diodo está ubicado en un lugar que, de manera tal que la antena está recibiendo esa información. Generalmente está controlado eso. No hay tratando de evitar que no haya ninguna interferencia. El proceso de calibración tiene que ser bastante preciso. Bueno, eso lo vimos por ahora, simplemente veamos los resultados. Y ese diodo, el diodo de ruido, da una señal de 18.000 voltios. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura del sistema? Teniendo este descuento. Entonces ya tenemos el VOFF y el VCAL, entonces podemos calcular cuál va a ser la temperatura del sistema debido a este cambio de voltaje debido a la temperatura del ruido del diodo. Entonces, ahí tenemos la cuentita y nos da 50 Kelvin. Estos 50 Kelvin, esto sí, porque es lo que como observador, lo que uno maneja directamente, que es la temperatura del sistema. Los voltajes, la verdad que en realidad no estoy vinculado a los valores, pero la temperatura del sistema sí es lo que uno maneja. Y son valores que andan por ahí. Está 50, 80, 100 Kelvin. Son valores normales de temperatura del sistema. En este caso,
da que la temperatura del sistema es de 50 Kelvin. Entonces, ahora vamos a hacer la observación. Ya sabemos la temperatura del sistema, vamos a hacer la observación y, y se hace nuevamente. Bueno, ya tenemos medida la temperatura del sistema. Ya tenemos medida también cuál es el voltaje sin la fuente, el VOF que teníamos antes, que era 3000 voltios, ¿no? Acá parecía, habíamos dicho que el VOF, o sea, la antena mirando a la nada, es 3000 vatios, 3000 voltios. Cuando queremos medir, para el otro lado, acá. Cuando queremos medir la fuente que está de interés nuestro, nuestra fuente astronómica, me da como resultado que la temperatura del detector mide 3002 voltios. Fíjense que el incremento, de acuerdo a lo que le venía comentando, no es mucho, pero sí me da que la temperatura de la antena relacionada a esta fuente, entonces va a ser de 0.333 Kelvin. Ahí me quedó el Kelvin con minúscula, pero es Kelvin. ¿Está? Entonces tenemos ahí nuestra temperatura de antena medida. Ya tenemos nuestra temperatura de antena medida. Bueno, perfecto. Tenemos como resultado esa medición. Bueno, ¿durante cuánto tiempo? O sea, mejor dicho, poniéndolo por otro lado, ¿cuál es la incertidumbre medida en esta medición? ¿Está? La incertidumbre medida, o sea, el error cometido al realizar esta observación, es tal que, fíjense, por un lado yo le había dicho que nosotros estábamos midiendo en un ancho de banda que está puesto ahí, vine para atrás para fijarme eso, eran de 500 kHz, y ahora me dice que el tiempo total entre encendido y apagado son de 5 minutos. Es decir, que si yo quiero calcular mi incertidumbre, tengo que recurrir a lo que habíamos definido como la ecuación del radiómetro. Entonces, fíjense que acá tenemos la ecuación del radiómetro escrita, donde está involucrada la temperatura del sistema, que eran los 50 Kelvin, el ancho de banda, que eran los 500 kHz, y el tiempo de observación, que lo son los 5 minutos. Entonces, de manera tal que nuestro sigma, digamos, nuestro error cometido en la observación, es de este valor, 0,008 Kelvin, está, porque son un error en Kelvin, de manera tal que el error relativo cometido porcentual es del 25%. ¿Está? Ahora, a ver, bueno, antes de ponerlo acá. La cuentita está hecha. No, está acá. Bien, tenemos ese error porcentual. Ese error es tal que la relación señal-ruido es más o menos, que la cuenta que aparece acá, en este lugar, es más o menos de 4, una relación señal-ruido 4, lo que estamos metidos en esta observación. Bueno, pero ¿qué tendríamos que hacer si, por ejemplo, nosotros queremos lograr una relación señal-ruido, como dice en el ejemplo, de 10? Fíjense que partimos de una observación total de 5 minutos, ahora queremos aumentar nuestra relación señal de ruido de 4 a 10, y bueno, el ancho de banda no lo modifico, lo único que me queda para modificar mi observación, para tener una mejor relación señal-ruido,
es aumentar el tiempo de observación. Entonces lo que hago es exactamente lo mismo. ¿Está? Acá tengo eh, todas las consideraciones. Si quiero una relación señal-ruido de 10, eso significa que de mi observación anterior, que me dio la temperatura de antena 0,03, si yo quiero una relación señal-ruido de 10, yo tengo que lograr un error de 0,003, o sea, un 0 más en la temperatura de la antena. Entonces, ¿qué es lo que pongo, lo que puse en esta cuentita? Es el 0,003, que sería mi error, la ecuación del radiómetro. Tengo los 50 grados Kelvin de la temperatura del sistema. Tengo los 500 kilohertz que aparecen en este numerito. Y el tiempo de observación. O sea, mi incógnita de todo esto es el tiempo de observación. Hago la cuenta y me da un tiempo de observación de 30 minutos. Es decir que para duplicar, casi duplicar, porque paso de 4 a 10, es un poquito más que el doble, pero más o menos por ahí, para duplicar la relación señal-ruido, tengo que pasar de 5 minutos de observación a 30 minutos de observación. ¿Está? Y de esta forma hago la cuenta, ¿está? El manejo de cómo hago para hacer las determinaciones de mis observaciones. ¿Está? Entonces, más o menos, así de esta forma es como uno tiene que trabajar. A la hora, bueno, quiero observar quiero ver la temperatura de tal objeto, bueno, tengo que hacer estas cuentitas y a ver qué me da. ¿Está? Esto siempre dentro de lo que es disco simple, ¿no? Bueno, a ver qué después teníamos que... Bueno, esto lo seguimos en la próxima clase porque así ya dejamos esta cuenta, que es una cuenta muy simple, la preliminar, y después le vamos a sumando las otras consideraciones, que la dejamos para la próxima vez mejor. Prefiero... Sí, más o menos estaría. ¿Tienen alguna preguntita de esto? ¿Alguna consultita? Esta es la cuenta que hay que hacer, la primera cuenta que hay que hacer para una observación. Tenemos un telescopio, fíjense que necesito todos los datos del telescopio, el tamaño, la frecuencia de observación, el ancho de banda en que está trabajando, y bueno, y alguna, por ejemplo, acá en esta última cuenta que pongo acá, por ejemplo, acá yo podría poner, eh, bueno, si eh, eh, supongo yo que mi objeto de observación tiene tal temperatura y quiero tener una relación señal-ruido de, como en este caso, de 10, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que observar? Tanto, la cuenta. ¿Está? Entonces yo a la hora de hacer mi pedido de observación, quiero que me observen tanto tiempo. En este caso son los 30 minutos. Bueno, de acuerdo a la característica del telescopio, 30 minutos de observación y tengo la potencia total de mi objeto, pasada a temperatura. La observación más simple que podemos realizar. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, tenemos una antena nueva y empezamos, bueno, ¿y hasta dónde podemos observar? ¿Hasta qué cosas podemos observar? Y bueno, entonces tenemos que conocer cuál es la temperatura del sistema, las dimensiones físicas de la antena, qué ancho de banda podemos observar, todas las características referidas a esta antena. Así que bueno, la próxima clase continuamos con estas cuentitas.
A ver, vamos a ir terminando la grabación. A ver, hoy, ¿dónde era? Me olvidé dónde era. Acá. Este, una consultita. ¿Para cuándo vemos? Nosotros hemos quedado. ¿Por qué no me responde para cortar esto? Acá. Ahora sí.